Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio estelar, encuentro directo en este sábado 1 de marzo del año 2025. Las gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes. En el encuentro de esta semana tenemos muchos temas de interés que tuvieron ahí en un rol protagónico. No se pierdan la entrevista estelar de esta noche, que nos acompañará el doctor Freddy Ángel Castro. Él es abogado, politólogo, el cual abordaremos con él muchos temas de interés, tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Ramón. Un gusto, como de costumbre, compartir este encuentro directo con todo lo que ha generado noticias en el país y el resto del mundo. Esta semana, la República Dominicana celebró su 181 aniversario de separación e independencia. Dos palabras que, aunque se usen indistintamente en un mismo aspecto, son diferentes. La separación definitiva proclamada desde el 16 de enero de 1844 de los haitianos, marcando la raya de Pizarro con frases de Juan Pablo Duarte que indicaban la imposibilidad de fusión, y nuestra independencia, dando el nacimiento a una república soberana e independiente de nombre República Dominicana, bajo el lema sacrosanto Dios, patria y libertad. Y precisamente por eso los temas que tienen que ver con migración, seguridad nacional, defensa del Estado y soberanía son tan importantes, sobre todo y a partir de contextos históricos que parecen repetirse una y otra vez con los enemigos históricos, los haitianos. En este caso, vamos a abordar, Ramón, todo lo que aconteció y la lectura entre líneas del discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, donde hizo una mención al tema de los haitianos, pero desde Haití. Y hemos notado una línea tendente a marcar la ayuda que necesita ese país como si fuese una especie de vocero particular de esta nación, mientras los dominicanos estamos lamentablemente pagando el precio de nuestra propia destrucción. Tenemos un sistema sanitario, educativo, incluso, señores, hasta la comida del dominicano está en manos de extranjeros ilegales en su mayoría, que me haría también recordar algo que pasó esta semana para que tengamos el ojo avisor. En los Estados Unidos, un lugar muy diferente en donde las reglas existen, pero se aplican también, ¿verdad, Ramón? Sobre todo en el plano migratorio, el gobernador Abbott de la ciudad de Texas, él prohibió, y cito lo siguiente, un proyecto urbano o urbanístico islámico. Y dijo lo siguiente: en Texas la charía no está permitida. ¿Ustedes saben qué implicaciones tiene esto para la República Dominicana? Para que vayamos entendiendo. Las culturas antagónicas no pueden convivir y al final ya no se forman guetos, sino que la cultura del que viene se impone ante la del receptor, y ahí es donde viene el caos y estallido social. Hay lugares, incluso en el Reino Unido, en donde, incluso esta semana en otros países que tampoco tienen nada que ver, como por ejemplo Filipinas y otros tantos, que hay provincias que, aunque no penalizan ciertas conductas, ahí se aplica la charía y no puede haber orden por parte de quienes hicieron las leyes en ese país. Entonces, señores, aprendamos en cabeza ajena sin perder la propia, viendo esos ejemplos, porque en República Dominicana están las leyes dominicanas y esas son las únicas que tienen que aplicarse. Por eso es muy peligroso el tema del descontrol migratorio, que ya ha ascendido a seguridad nacional. Sí, es. Justamente tú hablabas, Karina, del discurso del presidente de la República, Luis Abinader, y justamente en un extenso discurso de casi 2 horas 25 minutos, él abordó lo que fue el panorama político nacional, pero también en materia económica. Abordó que, por ejemplo, mostrando que el país es de mayor crecimiento por una agenda de reforma que a ciencia cierta, uno se pregunta cuáles han sido lo que mejor año de las exportaciones, y como están crecido a un 23%, incluye básicamente todo, como el caso del oro, de las zonas francas, la inversión extranjera también ha crecido, y habló de la deuda PIB, que lógicamente si el Producto Interno Bruto aumenta, la deuda PIB disminuye. También el presidente de la República
abordó el tema educativo, que según sus palabras, este ha crecido y avanzado, pero yo pienso que todavía estamos un poco rezagados en materia educativa. Todavía falta mucho. Recordemos desde la época de la pandemia que existían esas clases virtuales, pero se ve todavía esa precariedad y solamente, Karina, hay que esperar, por ejemplo, en el caso de las pruebas PISA, que uno queda por el piso en muchísimos datos. También es importante resaltar que con un discurso tan extenso hubo ciertas particularidades. El presidente repitió una serie de líneas principales en su discurso. Uno de los que más resaltó fue lo relativo al crecimiento económico y desarrollo, sí, porque son dos palabras completamente diferentes, ya entraremos en detalles, la disminución de la pobreza y lo peor, porque aquí es donde viene la lectura real. No se puede hablar de desarrollo y o crecimiento en base a dos aspectos, ayuda social y préstamos. Primero, porque a medida que usted requiere mayor asistencia por parte del gobierno, es un claro indicador de que la pobreza se aumenta. Si usted no necesitara esa ayuda, entonces sí hablaríamos de que se está desarrollando, porque no requiere de que alguien le asista, en este caso el gobierno. Pero tampoco es una ayuda gratuita, porque hemos escuchado con frecuencia de que personas en estado de vulnerabilidad han recibido de manera gratuita la asistencia. No, no es gratuita. Los pagamos todos los contribuyentes. Es bueno dejar claro esto. Ahora, partiendo de ahí, tampoco podemos los contribuyentes pagarle la vida a otros y hacer de esto un estilo de vida. Es lo que está pasando. Vamos a recordar que en las más recientes estadísticas del gobierno, o sea, data oficial, de acuerdo a los datos arrojados en el año 2022 del más reciente censo, la población dominicana llegaba a un 10.7 millones, o sea, casi los 11 millones. Pensemos en línea de pobreza cuando hablamos de que aproximadamente 5 millones de esos casi 11 requieren asistencia alimentaria. ¿Estamos entendiendo? Para poder subsistir el pan de cada día, la mitad prácticamente de la población dominicana requiere asistencia del gobierno, o sea, con los impuestos de los contribuyentes. ¿Qué le quiere decir esto? Que estamos hablando de un país literalmente donde la mitad de su población es pobre. Por tanto, no podemos hablar en este caso de 3.24% en el 2023, índice de pobreza, y una disminución al 2.44% en el año 2024, bajando una cantidad sustancial, porque hay que ver que detrás de los números hay personas, pero esto no se aplica si usted lo hace en base a un amortiguamiento artificial, que es lo que sucede con una subvención o con una ayuda o asistencia social del gobierno. Pero tampoco usted puede hablar de crecimiento económico de una nación en base a préstamos, porque los préstamos también tienen intereses y al final, cuando usted analiza el presupuesto de la nación, verá que una parte cada vez mayor se está destinando exclusivamente al pago de intereses, ni siquiera capital de la deuda. ¿Qué hace eso? Un hoyo fiscal infinito que ya no requerirá lo abusivo de aquel proyecto que se presentó en octubre del año 2024, sino uno peor en el cual usted no podrá ni siquiera quejarse. ¿Por qué? Porque también estamos recibiendo un atentado directo a través de distintos proyectos de leyes de modelos de censura y mordaza. Y esto se va a recrudecer porque recuerden que tenemos pendiente la nueva ley que en un momento nos dijeron que era la modificación de la Ley de Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento, pero resulta que al final no la modificaron, Ramón, sino que crearon una nueva ley que incluía los medios digitales y que finalmente a raíz de ahí se crea un organismo que se llama INACOM, a la cual los medios digitales tienen la obligación de periódicamente presentarles sus algoritmos, o sea, sus medios de negocios, porque ellos reconocen que es el medio de manipular la opinión pública. Dígame usted si al final la infantilización de la sociedad que estamos viendo, haciendo de los adultos literalmente niños que necesitan que le digan qué hacer y que si a usted le dicen es por su bien, usted lo cree. Señores, así no vamos a prosperar. O sea, tú sabes que también él abordó lo que es el tema de la inversión, lo que es
Pedernales, también en Manzanillo, y el polo turístico en Miches, y de otras obras también que han quedado en carpeta, pero que es un discurso que él también repetía cosas que todavía... Y a futuro. Exacto, a futuro. Un futuro que tenemos 5 años conociendo, porque lo dice prácticamente en cada discurso, pero al final esas infraestructuras no se ven, el nivel de inversión es muy mínima y los gastos muy grandes, entonces obviamente que eso hace la deuda insostenible. Esa es la realidad del crecimiento en República Dominicana. Aumento de ayuda social a expensas de los bolsillos dominicanos, de los que pagamos precisamente impuestos, y lamentablemente los préstamos millonarios que cada semana desfilan por el Congreso Nacional. Así es. Nos vamos, Karina, a una pausa comercial y en breve volvemos con el segundo bloque de comentarios, que aún nos quedan muchos temas de interés.